Buenas noches a todos los señores y señoras, amigos y amigas que nos escuchan ahora en nuestro canal Golpe Silencioso. Fui despreciada por toda la familia de mi esposo porque creían que era una ignorante y sin estudios. Tuve que soportarlo y desempeñar a la perfección el papel de una mujer inocente y de provincias. Hasta que llegó aquel fatídico día en que mi suegra sonrió con malicia. Apretó el bolígrafo en mi mano y me obligó a poner mi huella dactilar en un documento falso para arrebatarme toda mi fortuna. No se imaginaba que la tragedia de su vida comenzaría precisamente en mi dedo manchado de tinta. En el instante en que la tinta roja se imprimió en el papel, me levanté con frialdad. Miré directamente a los ojos de aquella mujer cruel y pronuncié una frase que silenció a todo su clan. Gracias, mamá, por firmar el documento de transferencia de todas tus acciones del Grupo Serrano a mi nombre. Sí. ¿Cómo empezó y terminó esta amarga pero sumamente satisfactoria historia? Les invito a escuchar lo que sucedió a continuación. Mi nombre es Carmen Serrano. Dicen que el matrimonio para una mujer es como pasar a una nueva etapa de la vida. Algunas pasan a una página llena de rosas de colores. Y otras tienen la mala suerte de caer en una página negra, con olor a tinta de tragedia y lágrimas. A mí ni siquiera me dieron la oportunidad de abrir la página de mi propia vida. La arrancaron y me la arrojaron a la cara, un papel viejo y arrugado, obligándome a aceptar que ese era mi destino. Todo comenzó hace 6 meses. El día en que mi padre, el único hombre en este mundo que me amaba incondicionalmente, exhaló su último aliento en la cama de un lujoso hospital privado en Madrid. Mi padre, don Alejandro Serrano, era el presidente del Grupo Serrano, un negocio que construyó con su sudor, lágrimas e inteligencia a lo largo de toda su vida. Mi verdadera madre murió prematuramente, así que, por lástima a mi soledad, mi padre se casó de nuevo con una mujer llamada Victoria. Victoria tenía un hijo de su primer matrimonio llamado Carlos, 2 años mayor que yo. Pensaba que las madrastras y hermanastros malvados solo existían en los cuentos de hadas. No esperaba que la realidad golpeara mi vida de forma tan directa y cruel. Allí yacía mi padre, su respiración debilitándose mientras su delgada mano se aferraba con fuerza a la mía. Afuera, Victoria y Carlos estaban ocupados atendiendo a las visitas. Sus lágrimas de cocodrilo y llantos fingidos no podían ocultar el brillo de alegría en sus ojos. Solo mi padre y yo estábamos en la habitación. Mi padre me miró. Sus ojos ya no eran tan agudos como antes, pero había en ellos una profunda preocupación que no podía expresar con palabras. Susurró débilmente en mi oído, con la voz entrecortada. Carmen, hija mía, tienes que prometérmelo. A partir de ahora debes vivir como si fueras analfabeta, una chica de pueblo que no sabe nada. Nunca les dejes saber que eres inteligente. No les dejes saber lo que te he enseñado. ¿Entiendes? Solo así podrás protegerte y salvar al Grupo Serrano. No pude hacer más que llorar. Mis lágrimas caían sobre su mano fría. No entendía por qué me pedía que hiciera algo tan extraño. ¿Por qué tenía que ocultar mi verdadera identidad? Pero al ver la súplica en su mirada, asentí entre sollozos. Esa promesa, esa última voluntad, se convirtió en una maldición. Una máscara que tuve que llevar cada día, a cada hora. Mi padre murió. Inmediatamente después del entierro en el cementerio de la Almudena, Victoria anunció una noticia sorprendente. Dijo que, antes de morir, mi padre había expresado su último deseo: que me casara con Carlos para que la fortuna no saliera de la familia y para que ambos continuáramos con el negocio. Sabía que era una mentira. Mi padre, que conocía la verdadera naturaleza de esa madre y ese hijo mejor que nadie, jamás arrojaría a su propia hija a la jaula de los leones. Pero en ese momento, yo era débil, sola en medio de una jauría de lobos. El abogado de mi padre, el señor Mendoza, informó que se encontraba en un largo viaje de negocios en el extranjero y que todos los papeles y el testamento estaban sellados. Había que esperar su regreso para poder leerlo. Supe que era una trampa perfecta tendida por Victoria. Quería usar este matrimonio para atarme y legalizar su control sobre la empresa a través de su dócil hijo. Recordando el encargo de mi padre, aguanté y acepté. Se celebró una boda apresurada, sin amor, sin promesas, solo sonrisas falsas y profundos cálculos detrás de los ojos. Y ahí comenzó mi vida infernal. Pensé que al convertirnos en familia, Victoria me trataría mejor. Pero no fue así. Me consideraba una espina en su garganta, una vergüenza que tenía que soportar. Y la excusa perfecta para atormentarme era mi supuesta ignorancia. Desde mi primer día como nuera, durante una cena familiar con los parientes, comenzó su espectáculo. Me entregó un periódico.
Con una sonrisa cargada de falsa dulzura, dijo: Carmen, creciste en el pueblo y no pudiste estudiar mucho. No estás acostumbrada a las letras. Ahora que estás aquí en Madrid, como nuera de la familia, léenos las noticias para alegrar la cena. Toda la mesa, con más de 20 personas, se quedó en silencio. Todos los ojos estaban fijos en mí. Tomé el periódico con manos temblorosas. Mis manos estaban heladas. Yo era Carmen Serrano, graduada cum laude de una prestigiosa universidad, una persona capaz de leer cientos de páginas de informes financieros, tanto en inglés como en español. Pero ahora, tenía que actuar como una analfabeta. Miré las letras familiares. Se me secó la garganta y tartamudeando respondí: «Ay, mamá, no sé leer». Las risas ahogadas comenzaron a resonar. Algunos primos de Carlos se taparon la boca, sus ojos llenos de burla. Carlos, mi esposo, que había dormido a mi lado la noche anterior, simplemente miraba su plato, sin decir una palabra para defenderme. Victoria suspiró profundamente, su voz llena de falsa compasión. «Dios mío. Pobrecilla mi nuera. Ya lo decía yo. ¿Cómo va a tomar grandes decisiones si no sabe ni leer? Bueno, si no puedes, déjalo. Come. Mañana te enseñaré poco a poco. Come». Aquellas palabras fueron como cuchillos que apuñalaron mi orgullo, pero agaché la cabeza como si no hubiera oído nada. Esa humillación fue solo el principio. En los días siguientes, me convirtió en el hazmerreír de toda la familia. Deliberadamente me mandaba a comprar productos con etiquetas complicadas en inglés, y luego me regañaba por haberme equivocado. Me entregaba las facturas de la luz y del agua. Me hacía calcularlas y se reía de mí porque, según ella, no sabía hacer sumas y restas sencillas. Cada vez que había visitas, siempre alardeaba de mi ignorancia, contándolo como si fuera un chiste. Me convertí en una tonta en la propia casa de mi padre, pisoteada por la mujer que me robó la felicidad. Carlos se distanció aún más. Se avergonzaba de tener una esposa como yo. No me presentaba a sus amigos ni a sus socios comerciales. Cada vez que llegaba a casa, iba directamente a su habitación, dejándome sola en la frialdad de la enorme mansión del barrio de Salamanca y con los insultos de su madre. Lloré mucho de madrugada, preguntándome a mí misma: «Papá, ¿por qué tengo que sufrir todo esto?». Pero cuando mis lágrimas se secaban, recordaba los ojos de mi padre. Sabía que tenía una razón. Detrás de todo este sufrimiento, seguramente había una verdad que debía descubrir por mí misma. Y tenía que vivir. Tenía que ser fuerte y desempeñar este papel hasta el día en que cayera el telón de los secretos. No sabía que ese día estaba a punto de llegar, comenzando con un plan mortal que esa madre y ese hijo estaban preparando en secreto. Un plan que creían que me empujaría al abismo, pero que, sin saberlo, se convertiría en el arma que me ayudaría a darle la vuelta a la partida. Aquel día, la humillación en la mesa fue más dolorosa que 1000 agujas, pero, sorprendentemente, fue ese mismo dolor el que me devolvió a la realidad. Al día fatídico, medio año atrás, cuando mi padre aún yacía en el hospital. Mi memoria se aclaró de repente. Como una película a cámara lenta, rebobiné cada momento. Recuerdo una tarde de verano. El cálido sol se filtraba por la ventana, iluminando el rostro pálido y delgado de papá. La habitación de lujo del hospital, por muy bien equipada que estuviera, no podía ocultar el olor a desinfectante y el olor a muerte inminente. Mi padre, don Alejandro, el hombre que durante toda su vida había reinado en el mundo de los negocios, temido por muchos con solo carraspear, ahora yacía allí, tan frágil como una hoja seca. Hizo salir a todos, incluidos Victoria y Carlos. Dijo que quería estar a solas conmigo, su única hija. Cuando la puerta se cerró, mi padre se incorporó a duras penas. Me miró con una mirada llena de amor, lástima y una súplica abrumadora. «Carmen», me llamó, con la voz ronca. «Acércate». Me acerqué rápidamente. Me senté al borde de la cama y tomé su mano. Aquella mano ya no era cálida y firme como antes. Estaba fría y temblorosa. Las venas azules se marcaban bajo su piel delgada. «Hija mía». Me miró profundamente. «¿Estás enfadada con papá? ¿Enfadada porque no te dediqué suficiente tiempo? ¿Enfadada porque te dejé sufrir cuando traje a esa mujer a nuestra casa?». Negué con la cabeza. Las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Mi padre sonrió amargamente, una sonrisa marchita en sus labios secos. «Me equivoqué, Carmen. Traje una serpiente venenosa a nuestra casa sin darme cuenta. ¿Sabes? Desde que eras niña, has sido mi mayor orgullo.
Eres inteligente, brillante, más astuta de lo que yo era a tu edad. Te enseñé en secreto. Te envié a estudiar dirección de empresas al extranjero, a hacer prácticas en grandes compañías. Lo preparé todo para que un día, con gran orgullo, te sentaras como presidenta del Grupo Serrano y continuarás lo que yo empecé. Pero calculé mal. Tosió fuerte y largamente. Su pecho se esforzaba por respirar. Rápidamente, le froté la espalda, sintiendo mi corazón encogerse. Papá, no hable más. Descanse. Pero él agitó la mano, sus ojos se volvieron más decididos. No. Tengo que decirlo. Si no lo digo ahora, puede que ya no tenga otra oportunidad. Carmen, escúchame bien. Victoria, mi segunda esposa, no es tan simple como parece. Es una mujer codiciosa y llena de malas intenciones. Durante los últimos años, ha ido colocando en secreto a su gente en puestos clave de la empresa. Hizo todo lo posible para ganarse la confianza del Consejo de Administración para que Carlos, su hijo, pudiera ascender poco a poco. Me di cuenta. Pero ya era demasiado tarde. Mi salud se deterioró de repente. Ya no tengo tiempo ni fuerzas para deshacerme de ellos. Mi corazón se retorció. Fragmentos de recuerdos del pasado de repente encajaron. Recordé las veces que Victoria era excesivamente amable con los directores y las veces que Carlos fue ascendido a puestos que no se correspondían con sus capacidades. Así que todo esto era parte de un plan largamente meditado. Ya he hecho testamento. Continuó, con la respiración cada vez más débil. Toda mi fortuna, todas mis acciones en el Grupo Serrano, te las dejaré a ti. Pero esto es lo más importante. Sé que cuando yo no esté, esa madre y ese hijo no te dejarán en paz. Harán cualquier cosa para hacerte daño, para robarte tu herencia legítima. Dirán que eres joven e incapaz. Crearán escándalos para manchar tu nombre. Y temo que incluso atenten contra tu vida. Temblé. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué debo hacer, papá? Mi padre apretó mi mano con más fuerza. Su mirada parecía transmitirme toda su última esperanza. Por eso tienes que prometérmelo. A partir de este momento, olvida quién eres. Olvida a la estudiante brillante. Olvida los conocimientos de negocios que te enseñé. Tienes que convertirte en una chica de pueblo, inocente, tonta, y, lo más importante, analfabeta. Tienes que hacerles creer que no vales para nada, que no representas ninguna amenaza para ellos. Solo cuando te subestimen por completo y bajen la guardia, estarás a salvo. Mi padre sonrió, una sonrisa con un profundo significado. Porque esa es su mayor debilidad, Carmen. Son gente arrogante. Siempre piensan que son los más listos, los superiores. Nunca se protegerán de alguien a quien consideran estúpida. Simplemente desempeña bien tu papel. Te obligarán a casarte con Carlos. Acepta. Te insultarán y te harán sufrir. Sopórtalo. Deja que piensen que han ganado. Mientras tanto, el abogado Mendoza, mi mejor amigo, y mi mano derecha más leal, te ayudará en secreto. Él tiene otro testamento, un testamento especial con una condición. Ya lo he preparado todo. Llegará el día en que su propio desprecio hacia ti se convertirá en tu arma más afilada. Recuerda, Carmen. Un león al acecho debe esconderse en la hierba, esperando el momento adecuado para atacar. Prométamelo. Mire a mi padre, el gran hombre que había apostado su vida y su negocio en un juego mortal en el que yo era la pieza más importante. Mis lágrimas no dejaban de caer. Asentí, con la voz quebrada. Te lo prometo, papá. Lo haré. Al hacer esa promesa, pareció que a mi padre le quitaban un gran peso de encima. Sonrió en paz antes de cerrar los ojos lentamente. Su mano, que me sujetaba con fuerza, se aflojó poco a poco. En ese momento, supe que ya no era la niña que mi padre siempre había protegido. Me había convertido en una guerrera a punto de entrar en una batalla desigual. Y mis únicas armas eran mi paciencia y una promesa. Mi recuerdo se desvaneció. Volví al presente, a la fría cena y a los ojos burlones que me rodeaban. Ahora lo entiendo, papá. Entiendo este papel. Lo interpretaré hasta el final. Pero no sabía que para ganarme la confianza de Victoria y su hijo, tendría que pasar por pruebas aún más crueles que los insultos. Pruebas que podrían derrumbar a cualquiera. Desde el día de aquella caótica cena familiar, mi vida en la gran mansión del barrio de Salamanca se convirtió en una obra de teatro. Yo era la protagonista,
Y Victoria y Carlos, los directores estrictos que siempre buscaban fallos en cada uno de mis movimientos. Querían asegurarse al 100% de que yo era realmente una ignorante. Una oveja dócil esperando ser sacrificada. Y sus pruebas, aunque disfrazadas de enseñanzas, eran extremadamente venenosas y peligrosas. La primera prueba llegó pocos días después, una mañana, mientras estaba en la cocina, fingiendo tener dificultades con la moderna cafetera que antes usaba sin problemas. Entró Victoria. Llevaba una gruesa carpeta de color azul oscuro, la dejó sobre la mesa. Su voz era increíblemente dulce. «Carmen, ven aquí». Rápidamente me sequé las manos en el delantal y me acerqué, con la cabeza gacha como una niña culpable. «Sí, mamá». Abrió la carpeta. Dentro había páginas llenas de letras pequeñas y números. Mi corazón latió con fuerza. Reconocí de inmediato lo que era. Un contrato. Específicamente un contrato para el suministro de materiales en un proyecto de construcción del Grupo Serrano. Era el tipo de documento que había revisado y analizado cientos de veces durante mis prácticas, pero ahora tenía que fingir que miraba un trozo de papel sin valor. «Esto», señaló Victoria una parte del documento, «es el nuevo contrato de la empresa. Carlos está ocupado en reuniones con clientes y a mí se me nubla la vista. Me duele la cabeza con estas letras tan pequeñas. Tú eres joven, tienes la vista clara. Por favor, léeme las condiciones de pago, a ver si lo han escrito bien. Dicen que el pago es en 3 plazos, pero recuerdo que solo pedimos 2. Me miró fijamente. Una mirada tan afilada como una navaja, tratando de encontrar cualquier signo de duda o inteligencia en mis ojos. Sabía que era una trampa. Si lo leía correctamente o incluso notaba la diferencia, todo mi esfuerzo se vendría abajo. Tomé el papel. Hice que mis manos se pusieran rígidas y temblorosas a propósito. Acerqué mi cara al papel como si tuviera problemas de visión. Deletreé cada letra, tartamudeando y entrecortadamente. La impresa. Leí mal algunas palabras a propósito. Después de casi 5 minutos de lucha con unas pocas líneas de texto, levanté la vista hacia Victoria con cara de confusión e impotencia. «Mamá». «No lo entiendo». Victoria me miró durante unos segundos, sus ojos escrutadores yendo y viniendo de mi rostro, hasta que de repente se echó a reír a carcajadas, una risa llena de satisfacción y triunfo. Bueno, si no puedes, no te preocupes. Ya me lo imaginaba. Eres guapa, pero tienes la cabeza hueca. Déjalo ahí, ya lo leeré yo. Recuperó el contrato. Parecía aliviada. Supe que había superado la primera prueba, se había convencido de que realmente no sabía leer, pero no terminó ahí. Unas semanas después, ideó otro plan. Esta vez, sobre cálculo. Me entregó una larga lista de la compra para una fiesta familiar del fin de semana, junto con un fajo de billetes. «Oh, Carmen, toma este dinero y ve al supermercado. Compra todo lo de la lista. Recuerda, todo correcto y completo. Si sobra algo, devuélvemelo. Calcúlalo bien. Quiero ver si mi nuera sabe administrar un presupuesto». La lista no era sencilla. Constaba de docenas de artículos, desde carne fresca y verduras pesadas por kilos y gramos, hasta latas y vinos importados caros con precios con decimales. Un problema matemático complejo que requería un cálculo mental rápido. Tomé la lista y el dinero, sonriendo para mis adentros. ¿De verdad creía que esto sería difícil para mí? Yo, que había calculado flujos de caja por valor de miles de millones de euros, ¿me rendiría ante una lista de la compra? Pero tenía que actuar. Fui al supermercado. Di vueltas a propósito. Hice preguntas tontas a los empleados. Al pagar en la caja, fingí tener dificultades para usar la calculadora del móvil, y me equivoqué varias veces a propósito. Finalmente, cuando llegué a casa, le entregué el cambio, pero deliberadamente me quedé corta por unas pocas decenas de euros. Dije: «Mamá, aquí está el cambio. Llevo un rato calculándolo, pero no sé si está bien». Victoria contó el dinero delante de mí. Cuando notó que faltaba, no se enfadó, sino que suspiró y negó con la cabeza. «Dios mío, ni siquiera sabes contar bien unas simples monedas. Bueno, ya te daré yo lo que falta. La próxima vez, ten cuidado. No vayas a vender toda la casa sin darte cuenta», dijo y se dio la vuelta. Pero yo sabía que por dentro estaba celebrando. Una vez más, le había demostrado que era una completa inútil. No sabía leer. Y tampoco sabía contar.
El insulto alcanzó su punto álgido una noche en que vino un invitado importante, un gran accionista del Grupo Serrano. En medio de la cena el invitado me preguntó cortésmente: «He oído, Carmen, que acabas de terminar tus estudios en Estados Unidos. Supongo que hablarás un inglés excelente, ¿verdad?». De nuevo, toda la mesa se quedó en silencio. Carlos, sentado a mi lado, palideció. Se apresuró a intervenir. «Ah, no, señor. Ella es simplemente ama de casa». Pero Victoria no dejó pasar esta magnífica oportunidad. Sonrió de oreja a oreja y se dirigió al invitado. «¿Qué va? Está bromeando. Esta Carmen ni siquiera puede leer el abecedario. ¿Cómo va a hablar inglés? Solo es buena cocinando y limpiando la cocina». Aquellas palabras fueron como una bofetada. Sentí que la sangre me subía a la cabeza, pero tuve que agachar la cabeza y forzar una sonrisa. Mis manos, debajo de la mesa, se apretaban con tanta fuerza que mis uñas se clavaban en mi piel. Mi paciencia se estaba agotando. Pero sabía que todas estas pruebas eran solo el preludio. Estaba reforzando su creencia de que yo era un ser inútil para preparar una conspiración mayor, el plan final para arrebatármelo todo. Y tenía razón. Esa noche, mientras pasaba cerca de su despacho, oí una llamada telefónica. Su voz era baja pero llena de triunfo. «No te preocupes. Lo tengo todo bajo control. Esa chica es tontísima. Hará todo lo que le ordene. Prepara el contrato». Sí. De esos que solo necesitan la huella dactilar para cerrarlo. El momento adecuado está cerca. Mi corazón se detuvo. Contrato. Huella dactilar. Supe que por fin esa vieja loba estaba a punto de mostrar sus colmillos. La llamada telefónica de Victoria aquella medianoche, que escuché por casualidad, se convirtió en una pesadilla, una alerta roja que parpadeaba sin cesar en mi mente. Contrato. Huella dactilar. El momento adecuado. Estas palabras resonaban una y otra vez en mi cabeza, frías y amenazantes. Supe que, después de días de pruebas e insultos, una vez que estuvo completamente convencida de que yo era una marioneta, decidió atacar. Ya no esperaría más. Quería terminar el juego rápidamente, antes de que surgiera algún imprevisto, como el repentino regreso del abogado Mendoza. La atmósfera en la mansión se volvió extraña en los días siguientes. Aparentemente todo parecía normal. Victoria seguía tratándome con su falsa voz dulce. Carlos continuaba saliendo temprano y volviendo tarde. Pero yo, con la alerta de alguien que siempre está en peligro, sentí una tensión oculta. Un silencio ensordecedor lo envolvía todo. Era como la calma antes de una gran tormenta. Victoria comenzó a celebrar reuniones secretas en su despacho. La puerta siempre estaba cerrada y, de vez en cuando, veía a un hombre extraño con traje negro, gafas de sol y un brillante maletín de cuero entrar y salir apresuradamente. Supuse que era su abogado personal. Alguien seguramente pagado para realizar transacciones sucias. Cada vez que ese hombre se iba, el humor de Victoria mejoraba. Incluso canturreaba mientras caminaba por la casa, llena de confianza. Y a veces me miraba con ojos llenos de lástima y victoria, como si mirara a un animal que llevan al matadero sin saberlo. Incluso Carlos actuaba de forma extraña. Estaba fuera de casa con más frecuencia, y, cuando volvía, solía evitarme. Pero noté que él y su madre a menudo se comunicaban con miradas y breves asentimientos. Una noche, vi a Carlos salir del despacho de Victoria con unos documentos. Parecía dudar y pensar. Pero cuando Victoria lo siguió, le dio una palmada en el hombro y le susurró algo. Inmediatamente, la duda desapareció del rostro de Carlos, reemplazada por una fría determinación. Lo entendí. Victoria había vuelto a usar su arma favorita. Despertar la codicia y el miedo en el corazón de su hijo. Seguramente le había prometido que él sería el presidente del Grupo Serrano, mientras que a mí me echarían de casa sin nada. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados esperando la muerte. Tenía que saber qué contenía exactamente el contrato que estaban preparando. ¿Pero cómo? El despacho de Victoria tenía una cerradura de huella dactilar y ella siempre llevaba consigo su maletín de cuero. Mi única oportunidad era encontrar un resquicio. Un momento de descuido, por pequeño que fuera. Comencé a observar y memorizar todos sus hábitos. Noté que cada tarde, exactamente a las 4, solía bajar a la cocina para prepararse un té y llevarlo a la terraza para sentarse y contemplar sus orquídeas. Era su único momento de relajación. Y también el momento en que estaba más confiada. A menudo,
Dejaba su maletín de cuero sobre su escritorio en el despacho. Supe que esa era mi oportunidad. El único problema era cómo entrar en esa habitación. No podía forzar la puerta. Necesitaba que alguien me ayudara. Alguien que pudiera entrar y salir de su despacho de forma natural y sin levantar sospechas. Y entonces pensé en Rosa, la sirvienta más antigua de la casa, la mujer que había servido a mi padre desde que yo era niña. Rosa era una anciana tranquila y amable, pero en sus ojos siempre sentía lástima y tristeza cada vez que veía cómo me trataba Victoria. Era la única persona en esta casa que me pasaba en secreto una galleta o me preparaba leche caliente cuando nadie miraba. Decidí arriesgarme y apelar a su lealtad hacia mi difunto padre. Un mediodía, cuando Victoria y Carlos no estaban, hablé con Rosa en la cocina. No dije mucho. Solo la miré a los ojos y le dije suplicante: Rosa, por favor, ayúdeme. Puede ser peligroso, pero usted es la única que puede ayudarme ahora. ¿Podría coger la llave del despacho de la señora? Solo 5 minutos, solo la necesito un momento. Rosa se quedó paralizada. Sus manos dejaron de pelar las verduras. Me miró, con los ojos llenos de preocupación. Señorita, ¿qué planea hacer? Es peligroso. Si la señora se entera, estaremos en un gran problema. Tomé sus manos arrugadas. Mi voz temblaba. Sé que es peligroso. Pero si no lo hago, puede que no tenga otra oportunidad. Rosa, usted sirvió a papá durante muchos años. Sabe qué clase de persona era mi padre. No creo que él quisiera que mi vida fuera así. Sospecho que esa madre y ese hijo tienen un plan malvado para hacerme daño y quitarme todo lo que papá me dejó. Solo quiero saber la verdad. Cuando mencioné a mi padre, los ojos de Rosa se entristecieron. Se quedó en silencio durante mucho tiempo antes de asentir lentamente. Está bien, señorita. La ayudaré. Por don Alejandro. La ayudaré. Al día siguiente, exactamente a las 4 de la tarde, mientras Victoria disfrutaba de su té en la terraza, Rosa llevó a cabo el plan. Fingió que se le había caído agua en el pasillo, justo delante del despacho de Victoria. Entró apresuradamente diciendo que solo iba a coger un trapo. Aprovechó esa oportunidad para coger rápidamente la llave duplicada que Victoria solía guardar en el cajón de su escritorio. Me la entregó y susurró: Señorita, solo 5 minutos, ¿eh? Dese prisa. Mi corazón latía con fuerza. Metí rápidamente la llave en la cerradura. Al abrir, entré y eché un vistazo rápido. El maletín de cuero negro estaba cuidadosamente colocado sobre el escritorio. Lo abrí con manos temblorosas y dentro había un grueso documento bien encuadernado. Lo saqué y lo hojeé hasta la última página. Mi corazón pareció detenerse. No era un contrato ordinario. El título estaba claramente escrito: Renuncia voluntaria de derechos hereditarios y poder especial irrevocable. Su contenido era aún más cruel. Decía que yo, Carmen Serrano, debido a mi falta de capacidad, ignorancia y estado mental deficiente, renunciaba voluntariamente a todos mis derechos sobre la herencia y los bienes de mi padre, don Alejandro Serrano. Al mismo tiempo, otorgaba un poder ilimitado e irrevocable a mi madrastra Victoria y a mi esposo Carlos para decidir, vender y transferir todos esos bienes. Y en la última página, en la sección de la firma, había una pequeña nota. En caso de que el renunciante no sepa firmar, podrá utilizarse una huella dactilar en su lugar. Me quedé atónita. Todo mi cuerpo temblaba de ira. Así que este era su plan final. No necesitaba mi firma en una anulación o divorcio. Porque si nos separábamos, seguiría teniendo derecho a la herencia. Quería un ataque mortal. Un ataque que me lo arrebatara todo con solo mi huella dactilar. Quería convertirme en una indigente, una loca inútil a los ojos de la ley. Todo estaba demasiado claro. Su arma estaba lista. Solo esperaban el día del ataque. Saqué rápidamente mi móvil y fotografié cada página y cada letra de ese documento diabólico. Luego, lo volví a colocar todo cuidadosamente en su sitio. Cerré el maletín. Cerré la puerta con llave y le devolví la llave a Rosa. Tenía las pruebas en mis manos, pero las pruebas solas no eran suficientes. Necesitaba un plan lo suficientemente inteligente como para convertir su propia arma en la mía. Y sabía que la única persona que podía ayudarme ahora era el abogado Mendoza. Tenía que contactar con él, pasara lo que pasara. Después de obtener la prueba de aquel documento diabólico, supe que no podía actuar sola. Esa madre y ese hijo eran como serpientes escondidas en la oscuridad
esperando el momento adecuado para atacar. Cualquier movimiento en falso por mi parte podría significar el fracaso o, peor aún, poner en peligro mi vida. Mi única esperanza ahora residía en el abogado Mendoza y en una aliada inesperada dentro de esa misma casa, Rosa. Rosa, la mujer de cuerpo menudo, pelo canoso y manos callosas por el paso del tiempo, se había convertido en la única luz en mis días oscuros. No solo me ayudó a conseguir las pruebas, también se convirtió en mi puente, mis ojos y mis oídos. Observaba en secreto todos los movimientos de Victoria y su hijo, y me lo contaba con breves susurros cuando no había nadie cerca. Hoy la señora ha vuelto a llamar a su abogado. Le ha dicho que se asegure de que los papeles estén impecables, sin ningún resquicio, me dijo Rosa en voz baja una noche mientras me servía una sopa. Y el señorito Carlos parece nervioso últimamente, como si no quisiera hacerlo. Pero la señora le ha regañado y se ha callado. Esa pequeña información me ayudó a componer el cuadro completo de su conspiración. Pensé que Carlos no era intrínsecamente malvado. Era simplemente un cobarde, controlado por su madre como una marioneta, cegado por la codicia y la cobardía. Pero su cobardía también era un crimen porque consentía el mal. Por Rosa supe que Victoria se estaba impacientando. Presionaba constantemente al abogado para que terminara los papeles. Temía que su plan fuera descubierto si se demoraba. Sabía que tenía que contactar con el abogado Mendoza de inmediato. ¿Pero cómo? Mi móvil estaba vigilado. Cualquier llamada saliente podría estar intervenida. No podía arriesgarme, así que, una vez más, acudí a Rosa. Esta vez, no para pedir ayuda, sino para rogarle que llevara a cabo una misión crucial. Rosa, le dije un mediodía tranquilo. Tengo un número aquí. Necesito que encuentre la manera de salir y llamar a este número. Solo tiene que decir una frase. Carmen necesita hablar con usted urgentemente. Es una emergencia. Después cuelgue inmediatamente. No diga nada más. ¿Podría hacerlo? Le entregué un pequeño trozo de papel con el número del abogado Mendoza. Rosa miró el papel y luego a mí con ojos decididos. No se preocupe, señorita. Encontraré la manera. 2 días después, Rosa le dijo a Victoria que iba al mercado a comprar más especias. Era una excusa perfecta. Victoria no sospechó. Solo le dio algunas instrucciones antes de dejarla ir. Me quedé en casa con el alma en vilo. Cada segundo que pasaba parecía un siglo. No sabía si la llamada de Rosa había tenido éxito o si el abogado Mendoza había recibido el mensaje. Pasó casi 1 hora. Rosa regresó con las compras, como si nada hubiera pasado. Pasó a mi lado en el salón, sin decir nada, pero asintió discretamente. Sentí que el corazón me iba a estallar de alegría y alivio. La señal había sido enviada. Solo tenía que esperar, pero la espera era más estresante que la propia acción. Tenía que seguir actuando como una tonta, soportando los insultos de Victoria, mirando la cara falsa de Carlos. Hubo momentos en los que sentí que no podía más, que quería gritar y revelarlo todo. Pero de nuevo, la imagen de mi padre en el hospital volvía a mi mente. Su última voluntad resonaba en mis oídos. Tenía que reprimirlo todo y convertir mi ira en fría paciencia. 3 días después de la llamada de Rosa, ocurrió el milagro. Una mañana, mientras regaba las plantas fuera, Rosa salió apresuradamente. Llevaba un viejo móvil de teclado. Me lo entregó y susurró rápidamente. El abogado Mendoza me ha llamado. Dice que acaba de volver a España. Quiere reunirse con usted mañana a las 10 de la mañana en el Café del Libro, al final de la calle Velázquez. Dice que tiene que llegar allí como sea. Este es un móvil secreto. Solo tiene su número guardado. Guárdelo para que puedan hablar. Apreté el móvil con fuerza. Sentí que sostenía mi última esperanza. El abogado Mendoza había vuelto. Papá, no me has abandonado. Pero, ¿cómo podría salir de casa exactamente a las 10 de la mañana? Victoria me vigilaba de cerca. No podía decir que iba al mercado o a dar un paseo. Seguramente haría que me siguieran. Apenas dormí en toda la noche pensando, hasta que se me ocurrió una idea. Una idea audaz y algo peligrosa, pero era la única manera. A la mañana siguiente, me desperté con aspecto cansado y pálido. Cuando Victoria bajó al salón, me agarré el estómago e hice una mueca de dolor. Mamá, me duele mucho el estómago. Victoria me miró con desconfianza. ¿Dolor de estómago? Seguro que has comido cualquier cosa, ¿verdad? No, me duele desde anoche. Quizás sea la regla.
Me duele muchísimo. ¿Puedo ir al médico? Forcé las lágrimas, y procuré que mi voz sonara débil. Victoria me miró fijamente durante un rato. El periodo menstrual era una excusa que le resultaría difícil verificar de inmediato. Además, mi debilidad y aspecto enfermizo reforzaban su imagen de mí como una mujer inútil. Al ver que realmente estaba pálida, pareció creerme. Oh, está bien. Qué dramática. Llamaré a Carlos para que te acompañe. Oh, no, por favor. Negué rápidamente. Carlos tiene trabajo. Yo puedo sola. Pediré un taxi. Es solo en la clínica ginecológica de aquí al lado. Mencioné a propósito el nombre de una clínica que estaba en la misma calle que el café del libro. Victoria dudó un poco. No quería que saliera sola. Pero justo en ese momento, Carlos bajó de las escaleras, escuchó la conversación y dijo: «Mamá, déjala. Ya es mayor, puede cuidarse sola. Tengo una reunión importante ahora, no puedo acompañarla». Las propias palabras de Carlos me ayudaron. Al oír eso y ver mi aspecto, Victoria suspiró. «Bueno, date prisa y vuelve pronto. Toma. Dinero para la consulta». Sentí que me quitaban un peso de encima. Me cambié de ropa rápidamente y pedí un coche. Al subir, mi corazón seguía latiendo con fuerza. No fui directamente a la clínica, sino que me bajé en la esquina de la calle Velázquez. Caminé un poco y entré en un pequeño callejón donde se encontraba el tranquilo café del libro. Al entrar, en un rincón oscuro, un hombre de mediana edad, con el pelo canoso y gafas, esperaba. Su postura era tranquila y respetable. Era él, el abogado Mendoza. Al verme, se levantó e hizo una ligera reverencia. «Señorita, me alegro de que haya podido venir». En ese momento, me sentí como un soldado perdido en la selva que por fin ha encontrado su campamento. Supe que, a partir de ahora, ya no lucharía sola. Mi contraataque estaba a punto de comenzar. En el tranquilo café, solo se oía una suave música instrumental y el olor a libros viejos. Estaba sentada frente al abogado Mendoza, el hombre en quien mi padre había confiado su vida y su negocio. La sensación de seguridad y confianza que transmitía alivió la ansiedad y el miedo que había sentido en los últimos meses. Después de escuchar toda mi historia, desde la última voluntad de papá hasta el matrimonio forzado, las falsas pruebas de Victoria y el diabólico contrato que había fotografiado, el abogado Mendoza no pareció sorprendido. Escuchó en silencio. Sus ojos detrás de las gruesas gafas mostraban agudeza y comprensión. Cuando terminé, acercó lentamente su café y habló con una voz profunda y tranquila. «Lo ha hecho muy bien, señorita. Todo lo que ha experimentado ya lo esperaba don Alejandro. Él se les adelantó un paso y preparó todo para usted». Me sorprendí. «¿Qué quiere decir?» Papá ya sabía que todo esto iba a pasar. El abogado Mendoza asintió. «Sí, señorita. Su padre era un hombre muy inteligente y previsor. Hacía tiempo que se había dado cuenta de la conspiración de Victoria, pero no la reveló de inmediato porque sabía que, dada su maldad, nunca se detendría. Así que don Alejandro decidió usar la propia codicia de esa mujer para tender una trampa perfecta. Abrió su maletín de cuero y sacó una carpeta sellada. La abrió lentamente. Este es el verdadero testamento de don Alejandro. Tiene dos partes. La primera parte, que Victoria conoce, efectivamente le otorga a usted toda la herencia. Pero la segunda parte, la más importante, contiene una condición especial». Me acercó el papel. Lo leí y mi corazón volvió a latir con fuerza, pero esta vez por la sorpresa y la inmensa admiración por la inteligencia de mi padre. La condición estaba claramente escrita. En caso de que la única heredera, mi hija Carmen Serrano, sea forzada o voluntariamente firme cualquier documento relacionado con la renuncia a sus derechos hereditarios o la transferencia de bienes a otra persona, en el mismo instante en que se firme dicho documento, entrará en vigor automáticamente una condición separada. Según esta, todas las acciones del Grupo Serrano a nombre de mi esposa, Victoria, se transferirán automáticamente a nombre de mi hija, Carmen Serrano. Esta condición servirá como protección final para los bienes y la vida de mi hija. Me quedé atónita. No podía creer lo que veía. «Papá, así que este era tu verdadero plan. No solo me dejaste una fortuna, me dejaste un escudo. Y la espada más afilada». Su padre sabía que llegaría el día en que Victoria no podría controlar su codicia y la obligaría a firmar un documento como el que fotografió. Explicó el abogado Mendoza. ¿Y quería usar esa misma mala acción como sentencia de muerte para Victoria?
Cuanto más intentara arrebatárselo todo, más lo perdería todo. Pero, ¿cómo lo haremos?, pregunté, con la voz aún temblorosa. El contrato que ella ha preparado es una renuncia de derechos hereditarios, mientras que la condición de papá trata sobre la transferencia de sus acciones. ¿Cómo? ¿Cómo? El abogado Mendoza sonrió, una sonrisa llena de confianza. Esa es la razón por la que tenía que volver. Nuestra misión ahora es cambiar el documento. No dejaremos que firme su contrato. En su lugar, haremos una copia exacta en apariencia, pero cuyo contenido será un documento en el que Victoria le transfiere voluntariamente sus acciones a usted. Sacó otra carpeta. Este documento, desde el tipo de papel, el color de la tinta, el tamaño de la fuente, hasta la encuadernación, era idéntico a las fotos que tomé. Pero el contenido era completamente diferente. Estaba redactado de forma impecable desde el punto de vista legal. Decía que ella, Victoria, en pleno uso de sus facultades mentales y sin coacción alguna, transfería voluntariamente la totalidad de sus acciones en el Grupo Serrano a su hijastra, Carmen Serrano. Y abajo, también había una pequeña nota. En caso de que la receptora, Carmen Serrano, no sepa firmar, podrá utilizarse una huella dactilar como confirmación. Su padre era realmente brillante, dije, asombrada. Cierto, asintió el abogado Mendoza. Su padre ya había preparado la firma de Victoria, así como el sello falso del bufete de abogados que ella suele utilizar. Todo está hecho de forma impecable, nadie se daría cuenta. Su única misión ahora, señorita, es encontrar el momento adecuado para intercambiar los dos documentos. Tiene que encontrar la manera de que, cuando Victoria le entregue su contrato, el que usted selle con su huella sea este. El plan estaba claro. Un plan audaz, inteligente y algo cruel, pero totalmente merecido por todo lo que esa madre y ese hijo habían hecho. «Entendido», dije, mis ojos llenos de determinación. «Puedo hacerlo». El abogado Mendoza me miró. Sus ojos mostraban orgullo y confianza. «Confío en que podrá. Es usted la hija de mi amigo. Tiene su inteligencia y la fortaleza de su madre. Ahora, tome este contrato. Memorice cada letra, cada posición, cada punto y cada coma para que, cuando haga el cambio, no se confunda. Y manténgase en contacto conmigo a través del móvil secreto. Cuando ella actúe, avíseme de inmediato. Prepararé al equipo legal y de seguridad para que lleguen en el momento justo». Guardé el documento con cuidado dentro de mi chaqueta. Me sentía abrumada pero llena de esperanza. Ya no era una oveja esperando la muerte. Tenía un arma. Tenía un plan. Ahora era una cazadora esperando pacientemente a que su propia presa cayera en la trampa. Salí del café del libro y volví a aquella casa con una nueva mentalidad. Todavía llevaba la máscara de tonta y débil. Pero por dentro, ardía un fuego. Un fuego de ira y determinación para restaurar la justicia. Sabía que la mejor parte de la obra estaba a punto de comenzar, y yo, Carmen, escribiría el final de esta tragedia. Pero antes de que cayera el telón. Sabía que me enfrentaría a la última prueba. Un golpe psicológico brutal que Victoria seguramente me asestaría para matar definitivamente mi valor para luchar. Al volver a casa después de mi encuentro con el abogado Mendoza, me sentía como un soldado armado de pies a cabeza, esperando solo la orden de atacar. El contrato que me dio lo escondí cuidadosamente en un compartimento secreto bajo mi maleta. Cada noche cuando todos dormían lo sacaba en secreto. Con la tenue luz del móvil, memorizaba cada detalle. Grababa en mi mente la textura del papel, el grosor del documento, la posición de las palabras, incluso el olor de la tinta. Tenía que asegurarme de que, en el momento crítico, pudiera hacer el cambio a la perfección, sin la menor duda o error. Sabía que solo tendría una oportunidad. Si fallaba, lo perdería todo. Mientras tanto, tenía que seguir con mi actuación. Me volví más silenciosa, siempre con la cabeza gacha. Mis ojos siempre mostraban miedo. Rompí algunos platos a propósito. Cociné el arroz crudo o quemado. Quería reforzar aún más la imagen de tonta y lamentable a los ojos de Victoria. Y ella cayó por completo en la trampa. Se volvió aún más crítica. Una vez, me arrojó unas verduras mustias y podridas y me dijo: «La gente como tú solo merece comer esto». Solo agaché la cabeza y lo recogí, sin quejarme. Pero por dentro mi ira se intensificaba. «Solo espera. Pagarás por cada palabra y cada acción». El plan de intercambiar los documentos era la parte más difícil. No podía hacerlo sola.
Necesitaba la ayuda de Rosa. Pero esta vez, su misión era más peligrosa. Ella crearía el caos, una distracción lo suficientemente grande como para que yo pudiera actuar en unos segundos. Lo planeamos meticulosamente. Creamos varios escenarios, dependiendo de la hora y el lugar que Victoria eligiera. Nos comunicábamos con pequeñas señales, una tos, un asentimiento o el movimiento de una maceta. La gran mansión se convirtió en un silencioso campo de batalla donde dos mujeres débiles se preparaban en secreto para una gran rebelión. La tensión aumentaba. Sentía que la paciencia de Victoria se estaba agotando. Iba y venía por la casa, a veces hablando sola. Su abogado la visitaba con más frecuencia. Sabía que el día del juicio estaba cerca. Envié un mensaje al abogado Mendoza sobre la situación. Su respuesta fue simple. Todo está listo. Solo esperamos tu señal. Antes de lo que esperaba. A la mañana siguiente, Victoria nos llamó a Carlos y a mí al salón temprano. Llevaba un lujoso vestido rojo oscuro. Muy maquillada. Parecía rica, pero con un aire aterrador. Carlos, por su parte, llevaba un traje azul, la corbata bien anudada. Parecía ansioso. Sus ojos evitaban mi mirada a toda costa. Victoria se sentó en el sofá y colocó el documento, idéntico al falso contrato, sobre la mesa. Me miró. Su voz ya no era dulce, sino fría y directa. Carmen, te he llamado hoy para que acabemos con todo esto. Mi corazón latió con fuerza. Este es el momento. Fingí tener miedo y tartamudeé. ¿Acabar? ¿Con qué? Victoria sonrió con malicia, una sonrisa llena de maldad. Con tu futuro y el de todo el grupo Serrano. Sabes que no sabes leer. Tu mente es lenta. Tu padre ya no está. Dejó una empresa enorme. ¿Crees que puedes dirigirla? Los miembros del consejo, los socios comerciales. ¿Crees que confiarán la empresa a alguien como tú? Hizo una pausa y me miró directamente a los ojos. Lo he pensado mucho. Hago esto por tu bien. Para proteger lo que tu padre construyó con tanto esfuerzo. Ahora, firma aquí. Este es el formulario de renuncia a tu herencia. Dámelo todo a mí y a Carlos, y nosotros nos encargaremos. Te lo prometo, no pasarás penurias. Te daré una asignación suficiente. Te daré una vida cómoda hasta que envejezcas. ¿No es eso mejor? Empujó el documento hacia mí. Lo miré y luego miré a Carlos. Seguía con la cabeza gacha. Supe que en ese momento estaba completamente del lado de su madre, dispuesto a deshacerse de su esposa para obtener dinero y poder. Comencé a actuar. Lloré. Mis lágrimas rodaron por mis mejillas. Negué con la cabeza enérgicamente. No. No, por favor. Es la propiedad de papá. No puedo hacerlo. ¿Qué no puedes hacer? Gritó Victoria, perdiendo la paciencia. Si eres tan buena, dirige la empresa. ¿Sabes leer informes financieros? ¿Sabes firmar contratos? ¿O quieres que todo el grupo Serrano se derrumbe en tus manos y que el esfuerzo de tu padre se convierta en cenizas? Sus palabras eran como cuchillos que me apuñalaban. Pero esa también era la señal. Miré rápidamente en dirección a la cocina. Allí estaba Rosa, de pie, con un paño en la mano. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. No quiero. Seguí llorando, tratando de ganar tiempo. Mamá, se lo ruego. Exactamente en ese momento, según el plan. Rosa gritó con todas sus fuerzas. ¡Ah! Fuego, fuego en la cocina. Al mismo tiempo, un humo fino comenzó a salir por la puerta de la cocina. Provenía de las hojas secas que Rosa había quemado en una olla vieja. Victoria y Carlos se sobresaltaron y se giraron hacia la cocina. ¿Qué? ¿Dónde está el fuego? Victoria se levantó, alarmada. Carlos también entró en pánico y corrió hacia la cocina. Esos 3 segundos de confusión. 3 segundos de oro. Mi acción fue tan rápida como un rayo. Saqué el contrato real que había escondido bajo mi ropa holgada y metí su documento falso en mi bolsillo. El cambio ocurrió en un instante. Perfecto e impecable. Cuando la madre y el hijo se dieron cuenta de que el fuego no era grave y se volvieron, yo ya estaba sentada tranquilamente en mi silla, todavía sosteniendo el contrato real, con la cara aún mojada por las lágrimas. Solo se ha quemado un trapo, dijo Rosa jadeando. Ya lo he apagado. Victoria miró a Rosa con desprecio, pero su atención volvió rápidamente hacia mí. Pensó que el caos de antes me había asustado y debilitado aún más. Se sentó y golpeó la mesa. Deja de hacerte la loca. ¿Firmas o no?
¿O quieres que llame a un psiquiatra para que certifique que estás loca y te interne en un manicomio? Había lanzado su última amenaza. Supe que era hora de terminar el espectáculo. Tomé el bolígrafo temblando y volví a negar con la cabeza. No sé firmar. Victoria sonrió con suficiencia. Si no sabes firmar, ¿dónde está la almohadilla de tinta? Le hizo una seña a Carlos, quien sacó una almohadilla de tinta roja. Miré la almohadilla, mi dedo y los rostros victoriosos de la madre y el hijo. En mi corazón ya no había miedo. Solo una fría paz. Presioné mi dedo en la tinta roja, fría y húmeda. Lentamente, acerqué mi dedo al papel, a la sección del receptor de las acciones, pero antes de que mi dedo tocara el papel, supe que había un último detalle. El golpe psicológico más cruel que Victoria había preparado para asegurarse de que nunca más me defendiera. Mi dedo flotaba sobre el papel, a solo unos centímetros de distancia. El fuerte olor a tinta roja entraba por mi nariz. El aire en el salón parecía haberse vuelto más pesado. Podía oír los latidos de mi propio corazón. Victoria y Carlos observaban conteniendo la respiración, sus ojos fijos en mi dedo, esperando el momento que consideraban su victoria final. Pero yo sabía que, con su crueldad, Victoria no dejaría que terminara tan simplemente. Necesitaba una certeza del 100%. Necesitaba destrozar por completo mi mente y mi espíritu, para que no solo pusiera mi huella por miedo, sino por una desesperación tan profunda que nunca pudiera recuperarme. Y lo hizo. Una acción tan cruel que superó mis expectativas. «Espera un momento», dijo de repente Victoria. Su voz fría rompió el silencio. Me detuve, con el dedo aún manchado de tinta. Se levantó, sin decir nada, y se dirigió al pequeño altar donde estaba la foto de mi padre. Tuve un mal presentimiento. ¿Qué planeaba hacer? Incluso Carlos parecía sorprendido, mirando a su madre con curiosidad. Victoria regresó del altar con una pequeña caja de madera oscura. La caja tenía un hermoso grabado de flores. Mi corazón se encogió. Era la caja de recuerdos de mi padre. La caja que él valoraba más que su propia vida. Su contenido no era oro ni joyas, sino cosas de un valor incalculable para nosotros dos. Las cartas de amor que mi verdadera madre le escribió a papá. Mi primer mechón de pelo de cuando era bebé, y la pluma estilográfica que mi padre usó para firmar el documento de fundación del Grupo Serrano. Era el alma y los recuerdos de nuestra familia. ¿Sabes lo que es esto? Victoria colocó la caja sobre la mesa, al lado del contrato. La dulzura de su voz era escalofriante. No respondí, solo miraba la caja mientras mis lágrimas seguían cayendo sin control. Tu padre amaba mucho esta caja, continuó, acariciando la tapa. Decía que era un tesoro, algo insustituible. Pero yo tengo una opinión diferente. Para mí, las cosas del pasado deben ser enterradas en el olvido. Solo pesan en el corazón si se siguen guardando. ¿Tengo razón, Carmen? Tras decir esto, dio un paso que nunca olvidaré mientras viva. Levantó la caja y caminó hacia una moderna chimenea interior en un rincón del salón. Esa chimenea no se usaba. Era solo decorativa, pero ahora un pequeño fuego ardía dentro. No sé cuándo lo preparó. «Mamá, ¿qué va a hacer?», grité, con la voz rota. Corrí para arrebatarle la caja, pero Carlos fue más rápido. Me sujetó los dos brazos con fuerza por detrás. «Suéltame, suéltame». Esas son las cosas de mi padre. Luché con desesperación. ¿Pero qué podía hacer contra la fuerza de un hombre? Victoria se giró hacia mí. La sonrisa en sus labios era aterradora. «Solo te estoy ayudando, Carmen. Te ayudo a cortar los lazos con tu débil pasado para que puedas empezar una nueva vida. Una vida cómoda que he preparado para ti. Pon ya tu huella en ese papel. Después de que lo hagas te devolveré esta caja». Así que era eso. Usaba el alma misma de mi padre para chantajearme. Quería que eligiera entre guardar los recuerdos invaluables de mi familia o entregarle toda la fortuna del Grupo Serrano. Estaba segura de que, como hija obediente pero tonta, elegiría salvar la caja. Y una vez que pusiera mi huella, tendría la caja y la arrojaría sin piedad. «No, no firmaré. Devuélvamela», grité, sollozando con fuerza. «Ah, ¿sí?», sonrió Victoria. «Si no quieres firmar está bien. Mira esto con atención». Tras decir esto, abrió el cristal de la chimenea y, para mi absoluto horror y sorpresa, arrojó la caja con todas sus fuerzas a las llamas. «¡No!»,
Mi grito desgarró el salón. Sentí como si el cielo y la tierra se derrumbaran. El fuego creció, devorando la madera pulida. Oía el crepitar de la madera y veía en mi mente cómo las cartas de mi madre se convertían en cenizas, cómo mi mechón de pelo se desvanecía en el aire. El alma de mi padre, de mi madre, de toda nuestra familia estaba siendo quemada delante de mis ojos. Carlos todavía me sujetaba con fuerza. Ni siquiera podía mirar al fuego, pero no me soltaba. Su silencio era la más cruel complicidad con el mal. Dejé de luchar. Mis lágrimas dejaron de caer. Un vacío helado envolvió todo mi ser. El dolor que sentí había superado todos los límites. Ya no era solo dolor. Se había convertido en un odio extremo y una determinación inquebrantable. Victoria me miró y al ver que ya no me resistía, sonrió victoriosa. Ya ves que luchar contra mí solo te traerá problemas. Ven aquí. Pon tu huella para que todo esto termine. Carlos me soltó. Caminé tambaleándome hacia la mesa, como si no me quedaran fuerzas. Pero en mi mente, la voz de mi padre era más clara que nunca. Carmen, recuerda mi encargo. Un león al acecho debe esconderse en la hierba, esperando el momento adecuado. Este era el momento adecuado. Ella misma había encendido el fuego que quemó mis recuerdos. Y ese mismo fuego quemó la última gota de piedad que sentía por ellos. Despejó el camino para el castigo que estaba a punto de recibir. Me senté en la silla sin decir nada. Volví a mojar mi dedo en la almohadilla de tinta roja. Esta vez no temblaba. Mi mano estaba firme. Mis ojos estaban en blanco, como una muñeca desprovista de emoción. Miré la página donde estaba la firma falsa de Victoria y la línea para aceptar las acciones. Sabía que en un segundo, el telón de esta obra caería. Pero ni en sus sueños más locos, Victoria podría imaginar que la huella que esperaba era la misma llave que abriría las puertas del infierno para ella. En el instante en que mi huella se estampó en el papel, una alegría macabra pareció inundar la sala. Victoria sostenía el contrato como una corona de poder. Lo levantó a la altura de sus ojos para admirar la huella roja. Su boca no dejaba de susurrar. Se acabó. Por fin se acabó. La sonrisa en su rostro llegaba de oreja a oreja. Carlos también se levantó y se acercó a su madre. Le dio una palmada en el hombro y dijo alegremente: «Has trabajado mucho, mamá. A partir de ahora, todo irá bien». Se giró hacia mí, su mirada mezclada con una falsa compasión. «Carmen, no estés triste. Esto es lo mejor para todos». ¿Lo mejor? Seguía sentada en la silla, sin limpiarme la tinta del dedo, sin secarme las lágrimas restantes en mis mejillas. Los observaba en silencio. Esta madre y este hijo estaban ahogados en la felicidad de su robo, celebrando sobre mi caída, sobre las cenizas de los recuerdos que habían quemado sin piedad. Estaban tan borrachos de victoria que no notaron un pequeño detalle. El extraño cambio en mi comportamiento. Ya no lloraba. No me derrumbé. No supliqué. Bueno. Victoria dobló cuidadosamente el contrato y lo guardó en su maletín de cuero como un tesoro. «Carlos, llama al abogado. Dile que todo está hecho. Que empiecen los trámites mañana mismo». «¿Y tú, Carmen?» Se giró hacia mí, su tono volviendo a ser autoritario. «Sube a tu habitación y haz las maletas. Esta tarde. Alguien te llevará a tu nueva casa en la sierra. A partir de ahora, quédate allí tranquila y no causes más problemas». No me moví. Lentamente, levanté la cabeza para mirarla directamente a los ojos. Por primera vez en 6 meses, la miré no con los ojos de una nuera asustada, sino con los ojos de una igual, una adversaria. Victoria se quedó un poco perpleja. Quizás sintió que algo andaba mal, pero su exceso de confianza nubló su intuición. «¿Qué miras? Vete ya». Me levanté lentamente. Cada movimiento era tranquilo y refinado. Ya no era la mujer temblorosa y débil de antes. Me erguí, me alisé las arrugas del vestido. Me limpié la tinta del dedo con un pañuelo. Luego, lentamente, me sequé las lágrimas de las mejillas. Mi cambio repentino sorprendió a Victoria y a Carlos. Se quedaron mirándome, sin entender lo que pasaba. «Gracias, mamá», dije. Mi voz ya no era temblorosa ni tartamuda. Era clara, en un español perfecto, y tan fría como el hielo. «Gracias por ayudarme a completar el último trámite». Victoria frunció el ceño. «¿De qué estás hablando? ¿Qué trámite?» Carlos intervino, tartamudeando. «Carmen, ¿qué?» No les dejé terminar. Sonreí.
una sonrisa que había ocultado durante 6 meses. La sonrisa de la verdadera Carmen Serrano, la hija de don Alejandro. Digo, gracias a usted por firmar en la parte del cedente y aceptar transferir la totalidad de sus acciones del Grupo Serrano a mi nombre. A partir de este momento, legalmente, soy la mayor accionista y tengo el poder absoluto en la empresa. Cada palabra que pronuncié resonó clara y fuerte, como grandes martillos rompiendo el orgullo de la madre y el hijo. Un silencio sepulcral envolvió el salón. La sonrisa en los labios de Victoria se congeló. Parpadeó repetidamente. Incrédula. Carlos se quedó con la boca abierta. Su rostro, antes rojo de alegría, se volvió tan blanco como el papel. ¿Qué? ¿Qué locura estás diciendo? Fue Victoria la primera en reaccionar. Su voz, desprovista de autoridad, estaba llena de una conmoción abrumadora. ¿Te has vuelto loca? ¿Quién te crees que eres? ¿Qué acciones? Creí que lo sabía muy bien. Continué. Mi tono permanecía tranquilo pero cruel. El contrato que ha guardado en su maletín. Quizás debería volver a leerlo con atención. No es una renuncia de derechos hereditarios. Es un documento de transferencia voluntaria de acciones. Mire su firma allí. También está mi huella. Todo es legal, ¿no es así? Temblando, Victoria abrió su maletín, sacó el contrato y acercó sus ojos nublados al papel. Leyó el título una y otra vez, y de repente, todo su cuerpo se debilitó. No. No puede ser. Estaba claro. Estaba claro. Levantó la vista hacia mí, sus ojos llenos de un terror absoluto e incredulidad. Tú lo cambiaste. ¿Cuándo lo cambiaste? Sonreí. Quizás mientras estaban ocupados apagando el fuego en la cocina. Victoria frunció el ceño, su rostro contorsionado por la ira. Lo había entendido. Todo era una farsa. Desde la nuera analfabeta hasta el fuego en la cocina, todo estaba bajo mi control. Animal. Demonio. Gritó, su voz cargada de un odio profundo. Arrugó el contrato y se abalanzó sobre mí como una bestia herida. Me has engañado. Te mataré. Devuélveme todo. Pero antes de que pudiera tocarme, la puerta del salón se abrió de golpe. Entró el abogado Mendoza, vestido con un traje formal, acompañado de 2 guardaespaldas corpulentos. El abogado Mendoza habló con autoridad y firmeza. Cálmese, señora Victoria. Cualquier amenaza o agresión a mi clienta a partir de ahora será registrada y utilizada como prueba en su contra en los tribunales. Victoria se detuvo en seco. Miró al abogado Mendoza y luego a mí. Están todos compinchados. Esto no es una conspiración, dijo el abogado Mendoza. Es la ejecución de la última voluntad de don Alejandro. Él ya preveía este día, y le dio a Carmen una forma de protegerse. Dicho esto, se giró hacia mí, y se inclinó ligeramente con total respeto. Señora presidenta. Todo está en orden. Enhorabuena por su toma de posesión oficial del Grupo Serrano. Las palabras, señora presidenta, salidas de la boca del abogado Mendoza, fueron como el trueno final que hizo añicos la ilusión de Victoria y su hijo. Victoria se desplomó en el suelo, con la mirada perdida y murmurando sin cesar. Todo se ha ido. El telón había caído finalmente sobre la obra. Epílogo. El título de Señora Presidenta, que mencionó el abogado Mendoza, no solo fue un rayo que fulminó a Victoria y a su hijo, sino que también detuvo el tiempo en el lujoso salón. Rosa, que se escondía en la puerta de la cocina, se tapó la boca con la mano, sus lágrimas eran de alegría y sorpresa. Carlos, por su parte, se quedó de pie como una estatua, su rostro alternando entre el blanco y el azul. Me miró a mí, luego a su madre desplomada en el suelo, y después al abogado Mendoza y los guardaespaldas. Su cerebro parecía paralizado, incapaz de procesar los increíbles acontecimientos. ¿Se había casado con una esposa ignorante o con un fénix que solo fingía ser una chica de pueblo? ¿Era él el siguiente heredero de la empresa, o solo una pieza tonta en un juego de ajedrez cuyas reglas nunca entendió? Tras unos segundos de silencio, Victoria de repente gritó como una loca. Su grito ya no era una amenaza, sino la pura desesperación de un animal atrapado. «No. No me lo creo. Todo esto es falso. Sois unos estafadores». Se arrastró por el suelo, intentando recoger los trozos arrugados del contrato como si al hacerlo pudiera cambiar la realidad. «Esa no es mi firma. Yo no he firmado nada. Me habéis tendido una trampa».
El abogado Mendoza hizo una seña a uno de los guardaespaldas. El hombre se acercó y colocó una tableta sobre la mesa. En la pantalla se reproducía una grabación de una cámara de seguridad oculta en el salón. El vídeo registraba todo el suceso, desde que Victoria sacó el contrato falso, pasando por el momento en que quemó la caja de recuerdos de mi padre, hasta el instante en que observaba feliz mientras yo ponía mi huella. Cada ángulo y cada sonido eran nítidos. Señora Victoria, dijo fríamente el abogado Mendoza, aquí están todas las pruebas. Este vídeo demuestra que usted utilizó la intimidación y la manipulación para forzar a mi clienta, Carmen Serrano, a hacer algo en contra de su voluntad. Sin embargo, afortunadamente, Carmen puso su huella en un documento completamente diferente desde el punto de vista legal. Su firma en el documento de transferencia de acciones fue voluntaria y sin signos de coacción. Por otro lado, sus acciones son suficientes para acusarla de coacción grave y extorsión. Si Carmen decide presentar una denuncia, creo que se enfrentará a una pena de prisión muy severa. Cada palabra del abogado Mendoza era como un martillazo. Victoria levantó la vista. Sus ojos enrojecidos e inyectados en sangre fijos en mí. Su mirada ya no era de desprecio, sino de odio y miedo manifiesto. Sabía que había perdido. Había perdido estrepitosamente. Había perdido por su propio exceso de confianza y su infinita codicia. Tú. Lo planeaste todo. Susurró. La miré sin una pizca de piedad. Sí. Igual que usted planeó arrebatármelo todo. La única diferencia es que mi plan se basa en la verdad y la justicia, mientras que el suyo se basa en la mentira y la codicia. Y lo que se construye sobre mentiras al final se derrumba. Justicia. Se rió como una loca. No hay justicia en este mundo. Solo hay fuertes y débiles. Sí, he perdido, pero no te dejaré ganar tan fácilmente. Dicho esto, se levantó de un salto, agarró un cuchillo de fruta de la mesa y se abalanzó sobre mí. Te enviaré con tu padre. Todo sucedió tan rápido que nadie pudo reaccionar de inmediato. Pero antes de que la hoja se acercara a mí, uno de los guardaespaldas se movió con rapidez. Con un rápido movimiento, desvió el cuchillo, que salió volando. Y en un instante, tenía el brazo de la mujer enloquecida inmovilizado. Sujétenla, ordenó el abogado Mendoza. Esto es intento de asesinato. Lesiones físicas. Llamen a la policía. Ahora mismo. Entonces, Carlos reaccionó. Corrió y abrazó a su madre, gritando: «Mamá, mamá, basta. Hemos perdido. Hemos perdido por completo». «Soltadme. Soltadme», luchaba Victoria. «La mataré. Mataré a esa demonia». Una escena caótica y triste se desarrollaba en el lujoso salón. La mujer que creía poder tapar el cielo con una mano, que se consideraba la reina del clan, ahora estaba inmovilizada como una criminal, con el pelo revuelto, la ropa arrugada, y gritando maldiciones sin sentido. Yo me quedé allí, observándolo todo, con el corazón en calma. Había imaginado esta escena durante mucho tiempo. Pensé que al verla caer, sentiría una inmensa satisfacción. Pero no, solo sentí cansancio y una profunda tristeza. Lástima por mi padre, que confió en la persona equivocada. Lástima por una familia destrozada por la codicia. La policía llegó rápidamente. Después de ver el vídeo y escuchar las declaraciones del abogado Mendoza y los testigos, arrestaron y se llevaron a Victoria. Cuando las frías esposas se cerraron en sus muñecas, se quedó en silencio de repente. Se giró y me miró por última vez. Una mirada vacía y sin vida. Lo había perdido todo. No solo la riqueza y el poder, sino también su cordura y su libertad. Cuando el coche de policía se fue con la sirena sonando, un silencio aterrador se apoderó del salón. Solo quedábamos yo, el abogado Mendoza, Rosa y Carlos. Carlos se dejó caer en el sofá, sujetándose la cabeza con las manos. Todo su cuerpo temblaba. No lloraba, pero sabía que su mundo también se había derrumbado. Había perdido a su madre, su futuro, la esposa a la que nunca valoró y el negocio que creía tener en sus manos. Ahora se enfrentaría a una cruda realidad. Era un don nadie, un perdedor. Y sabía que su siguiente acto, el del arrepentimiento final, estaba a punto de comenzar. Tras el paso del huracán llamado Victoria, una pesada y ensordecedora calma se instaló en la mansión. Carlos estaba hundido en el costoso sofá de cuero, con la cabeza entre las rodillas. Sus anchos hombros temblaban. No decía nada. Caminé y me paré justo frente a él. Este hombre, mi esposo,
El cómplice de su madre en mi humillación. Ahora parecía patético. Lentamente, levantó la cabeza. Sus ojos estaban hinchados y rojos. Al verme parecía un niño sorprendido en una travesura. Sus ojos estaban llenos de miedo, confusión y una pizca de súplica. «Carmen», susurró, con la voz ronca. «Perdóname». No respondí. Solo lo miré en silencio. Quería ver cómo continuaría su actuación. Al ver que no reaccionaba, se bajó del sofá y se arrodilló en el suelo, justo delante de mí. «Carmen, me equivoqué. Realmente me equivoqué. Perdóname», dijo entre sollozos, intentando agarrar el bajo de mi vestido. «Fue culpa de mamá. Ella me obligó. Conoces su carácter. Es una dictadora. Cuando quiere algo, nadie puede detenerla. Yo solo fui un mal hijo. No pude desobedecerla». Sonreí amargamente para mis adentros. El viejo guión de echar la culpa. Cuando todo iba bien, él era el buen hijo y el valiente heredero. Cuando el plan fracasaba, de repente se convertía en una víctima. ¡Qué cobarde! No quería hacerte daño. De verdad, Carmen, continuó llorando. Solo pensé que la fortuna estaría más segura si mamá la gestionaba. No esperaba que llegara a tanto. Te lo juro, no sabía que iba a quemar la caja de recuerdos de tu padre. Cuando la vi hacerlo también me dolió. ¿Te dolió? Hablé por fin. Mi voz era gélida, sin emoción. Te dolió tanto que me sujetaste con más fuerza para darle tiempo a arrojarla al fuego, ¿verdad? Mis palabras fueron como un jarro de agua fría para Carlos. Se quedó sin habla. No podía negar esa acción, claramente grabada por la cámara. Carlos, continué. Cada palabra clara. Deja de actuar. Estoy cansada. No eres un niño sin cerebro. Eres un hombre adulto. Elegiste. Y elegiste ponerte del lado de tu madre. Elegiste la riqueza y el poder por encima de tu conciencia y de la esposa con la que te casaste. Elegiste callar mientras me insultaban. Elegiste ayudar mientras me chantajeaban. Fue tu decisión. Nadie te obligó. Así que no culpes a otros. Bajó la cabeza. Ya no podía mirarme a los ojos. Carmen, todavía estamos casados, ¿verdad? Dijo en voz baja, aferrándose a su última esperanza. Tú eres la presidenta. Te ayudaré. Te apoyaré y te ayudaré en la empresa. Te lo prometo. Ya no escucharé a mamá. Solo te escucharé a ti. ¿Podemos empezar de nuevo? Me eché a reír a carcajadas ante su ridícula oferta. Una risa seca y amarga. ¿Empezar de nuevo? Carlos, ¿crees que sigo siendo la tonta Carmen de antes? ¿Crees que ahora que tu madre no está, puedes engañarme para continuar con tu vida de lujos? Me subestimas demasiado y te sobreestimas a ti mismo. Me incliné y lo miré a sus ojos llorosos. Escúchame bien. Primero, nuestro matrimonio terminó el día que viste a tu madre insultarme sin hacer nada. Segundo, el grupo Serrano no necesita a un hombre inútil, cobarde y sin principios como tú. Mi padre se equivocó al pensar que podía enseñarte, y yo no repetiré ese error. Me erguí y di un paso atrás. Abogado Mendoza. Me giré hacia él. Él ya no tiene nada que ver aquí. Sáquenlo de mi casa. Enfaticé las palabras. Mi casa. Esta mansión, según el testamento, era mía. Carlos era solo un ocupa. De repente levantó la vista, sus ojos llenos de pánico. Carmen, ¿me estás echando? Correcto. Respondí rápidamente. Tienes 24 horas para empaquetar tus cosas personales y marcharte. Todo en esta casa me lo dejó mi padre. No puedes llevarte nada más que tu ropa. Pero, ¿a dónde iré? Preguntó desesperado. Ese es tu problema. Dije fríamente. Puedes quedarte con tus amigos ricos o buscar un apartamento barato. Y por cierto, tus cuentas bancarias probablemente también serán congeladas, ya que están vinculadas a las transacciones ilegales de tu madre. Prepárate para empezar de cero. Cada palabra mía fue como un cuchillo cortando su última esperanza. Se dejó caer al suelo, con la mirada perdida. Entendió que no tenía a dónde volver. Todo había terminado de verdad. No volví a mirarlo. Le di la espalda y subí las escaleras. Necesitaba descansar. Una batalla mayor. La batalla por recuperar el control total del grupo Serrano. Me esperaba. Y sabía que no sería fácil, porque muchos de los secuaces de Victoria todavía ocupaban altos cargos, listos para causarle problemas a la nueva presidenta.
El primer día en la empresa como nueva presidenta fue tenso y lleno de dudas. Cuando entré en la sala de juntas, todos los directores, hombres mayores y leales a Victoria, me observaron con escepticismo. «Señora presidenta», dijo el señor Gómez, el director financiero y el más leal a Victoria, con un tono sarcástico. «Agradecemos sus nuevas ideas, pero para dirigir una gran empresa como esta se necesita experiencia. Creo que tomar grandes decisiones ahora es demasiado precipitado para alguien tan joven e inexperta como usted». Otros directores le secundaron, intentando aislarme y convertirme en una presidenta de paja. No me inmuté. Escuché en silencio. Cuando terminaron, conecté mi portátil al proyector. «Gracias por sus sinceros comentarios, señores», dije, mi voz ahora afilada. «Estoy de acuerdo en que debemos basarnos en los números. Hablemos pues con números». En la pantalla aparecieron gráficos y complejos estados financieros. Este es el informe financiero del último trimestre. Según el informe presentado por el señor Gómez, nuestro beneficio muestra un crecimiento estable del 5%. Sin embargo, me detuve y miré directamente a Gómez. Si analizamos el flujo de caja, vemos una anomalía. Los gastos de marketing y relaciones con socios han aumentado un 30%. Mientras que los ingresos de los proyectos relacionados no han crecido en la misma proporción. Señor Gómez, ¿podría explicar a este consejo a dónde ha ido la discrepancia de casi 1.000.000 de euros? Gómez palideció. Tartamudeó una excusa sobre los costes del mercado. Sonreí. He comprobado los precios con los 5 mayores proveedores de servicios. No ha habido tal aumento. O quizás este dinero ha ido a parar a cuentas bancarias personales. Por ejemplo, a la cuenta de Gómez Constructores, una empresa fantasma a nombre de su propia esposa. El silencio en la sala fue total. Gómez sudaba profusamente. Nadie imaginaba que yo tendría esa información secreta. Continué, mostrando más pruebas de contratos perjudiciales, proyectos retrasados deliberadamente para malversar fondos y ascensos de personal incompetente. Todas las alimañas que Victoria había tolerado y alimentado durante años, las expuse sin piedad a la luz. Después de casi una hora, terminé mi presentación. Las miradas de suficiencia y duda habían desaparecido, reemplazadas por sorpresa, respeto y miedo. Habían entendido que la persona sentada frente a ellos no era una niña inocente, sino una verdadera líder, más astuta y decidida que su padre. A partir de ahora, declaré con voz firme, formaré un comité de auditoría independiente para revisar todas las actividades financieras y de recursos humanos de los últimos 5 años. Quienquiera que sea cual sea su cargo, si se demuestra que ha robado o dañado los intereses del Grupo Serrano, responderá ante la ley. Tienen 24 horas para presentar su dimisión si sienten que ya no encajan en nuestra nueva cultura de transparencia. Después de eso, el comité comenzará su trabajo, y les aseguro que nada quedará oculto. Dicho esto, me levanté y salí de la sala, dejándolos en un silencio mortal. Sabía que una gran limpieza estaba a punto de comenzar. Y después de esta tormenta, el Grupo Serrano renacería, más fuerte que nunca, tal como mi padre siempre lo había soñado. La purga interna fue rápida y drástica. Esa misma tarde, Gómez y otros 3 directores leales a Victoria dimitieron. Su salida fue como un antibiótico que eliminó el cáncer que consumía la empresa. Promovía personas competentes que habían sido ignoradas y, en solo un mes, la empresa mostró una notable mejoría. Mientras tanto, me llegaron noticias de Victoria y Carlos. Victoria fue declarada culpable de coacción e intento de asesinato y condenada a 7 años de prisión. Carlos, sin dinero ni apoyo, malvivía en un pequeño apartamento alquilado, llamándome y suplicando perdón. Nunca respondí. Un día, decidí cerrar el capítulo para siempre. Fui a visitar a Victoria a la cárcel. Parecía haber envejecido 10 años. Le informé con calma a través del teléfono que no perseguiría el dinero que había robado. Lo consideraría la pensión que mi padre le había dejado. Cuando saliera, ella y Carlos recibirían una pequeña asignación mensual para vivir modestamente. ¿Por qué?, preguntó atónita. Porque no quiero ser como usted, respondí. La venganza no me trae felicidad. Solo quiero vivir en paz. Esto es por la tranquilidad de mi padre y la mía. Colgué el teléfono. Fue la última vez que nos vimos. Al día siguiente, firmé los papeles de anulación del matrimonio con Carlos. Estaba delgado y pálido. Me dio las gracias por el apoyo financiero. ¿Podemos ser amigos?, preguntó. Me detuve en la puerta. No, Carlos.
Ser extraños ya es una gran suerte. Me alejé, dejándolo solo con su arrepentimiento. La batalla había terminado. Había ganado. No aplastando a mis enemigos, sino manteniendo la bondad en mi corazón. En los meses siguientes, me dediqué a hacer crecer el Grupo Serrano, llevándolo a nuevas alturas. Fundé la Fundación Don Alejandro Serrano para ayudar a estudiantes necesitados, usando mi éxito para hacer el bien. Mi vida encontró la paz. Una tarde fui sola a la tumba de mi padre en el cementerio. Dejé sus flores favoritas y me senté a su lado, hablándole en voz baja. «Papá», susurré con la voz quebrada por la emoción, pero con una sonrisa. Lo logré. Salvé la empresa y la hice crecer aún más. Cumplí mi promesa. Ahora entiendo todo lo que me enseñaste. La paciencia, el coraje y la fe en la justicia. Gracias por todo, papá. Me quedé allí hasta el atardecer. Al irme, sentí una ligereza y una paz inmensas. Había superado la tormenta, más fuerte y madura. La mayor herencia que mi padre me dejó no fue una empresa multimillonaria, sino una determinación inquebrantable y un corazón bondadoso. Mi vida, mi verdadera vida acababa de empezar, libre y llena de luz.